Hay 4 piezas de evidencia en el caso de Nancy Guthrie que el sospechoso manipuló deliberadamente antes, durante y después del crimen. 4. No una, no dos. 4 piezas de evidencia que el sospechoso tocó, alteró o destruyó con la intención específica de que el FBI no pudiera usarlas para identificarlo. Y cada una de esas 4 manipulaciones, en lugar de proteger al sospechoso, le dice a los investigadores algo sobre quién es, cuánto sabe, cuánto planeó y dónde va a cometer el error que lo entregará. La primera, la cámara del timbre, la 1:47 de la madrugada del 1 de febrero. El sistema de la cámara del timbre de Nancy se desconectó. El sospechoso la manipuló deliberadamente. No la robó, no la destruyó físicamente. La desconectó, con conocimiento de cómo funciona ese sistema específico, con conocimiento de dónde estaba la cámara y cuál era su vulnerabilidad técnica. El exagente supervisory del FBI, Scott Duffy, lo analizó para Fox News Digital con una precisión que define exactamente qué revela esa manipulación. Dijo que esta persona se ha esforzado enormemente para cubrir su identidad en muchos aspectos, que usar guantes de látex sobre otro par de guantes, lo que el análisis visual del video sugiere, indica un esfuerzo por prevenir la transferencia de fibras o el contacto de piel con superficies. Guantes sobre guantes. Eso no es cautela básica. Eso es conocimiento específico del análisis forense de fibras. El tipo de conocimiento que no se obtiene viendo programas de crimen en televisión. El tipo de conocimiento que sugiere exposición previa al sistema criminal, sea como perpetrador que ya fue procesado, como alguien que trabaja en el sistema, o como alguien que estudió específicamente cómo los investigadores procesan escenas de crimen. Y la desconexión de la cámara del timbre a la 1:47, aunque pareció inteligente, fue el primer error, porque le dio al FBI el timestamp exacto de cuando el sospechoso estaba suficientemente cerca de la propiedad para manipular el sistema. No a qué hora entró, a qué hora ya estaba ahí. La segunda, la cámara Nest. A las 2:12 de la madrugada, el software de la cámara Nest detectó movimiento frente a la puerta principal. Y el sospechoso hizo 2 cosas secuenciales para manipular esa evidencia. Primero cubrió la cámara con su mano enguantada, luego buscó ramas del área y las colocó frente al lente. Esa manipulación parecía perfecta. Nancy no tenía suscripción activa al servicio de almacenamiento de Nest. Sin suscripción, no hay almacenamiento automático en la nube. Sin almacenamiento en la nube, el sospechoso asumió que no había video. Asumió. Y ese fue su error más estratégico. Porque lo que el sospechoso no sabía, lo que ningún análisis de YouTube de cómo evitar cámaras de seguridad revela, es que Google mantiene fragmentos residuales de datos en sus servidores backend durante periodos específicos incluso sin suscripción activa. Y el FBI, con una orden judicial firmada por un juez federal, puede solicitar esos fragmentos residuales directamente a Google. Lo hicieron y recuperaron las imágenes, las mismas imágenes que el mundo vio el 10 de febrero cuando el director del FBI Kash Patel las publicó en X. Las imágenes que tienen al sospechoso de pie frente a la puerta de Nancy, con la mochila, con el arma, con los guantes, con la máscara. La manipulación de la cámara Nest no eliminó la evidencia, solo la retrasó 3 semanas. La tercera, los guantes descartados. El sospechoso sabía que los guantes contenían su ADN. Sabía que descartarlos era necesario. Los tiró a aproximadamente 2 millas de la casa de Nancy.
suficientemente lejos para no ser encontrados inmediatamente en el radio de búsqueda inicial, suficientemente cerca para ser descartados rápidamente. Y usó una capa adicional de precaución que Scott Duffy identificó en su análisis. Usó guantes de látex debajo de los guantes negros, visibles en el video. La capa de látex entre su piel y el guante exterior fue diseñada para prevenir que el ADN de su piel permeara al guante exterior, que eventualmente sería descartado. Pero hay algo que el sospechoso no controló. Los guantes que descartó habían sido usados o tocados por alguien más. Reuters confirmó el miércoles 4 de marzo que el ADN en los guantes descartados fue rastreado a un empleado de un restaurante local que no es sospechoso en el caso. Un empleado de restaurante, cuyo ADN estaba en los guantes del sospechoso, lo que significa que esos guantes no fueron comprados en una caja sellada y usados directamente. Fueron adquiridos de segunda mano de un lugar de trabajo, de alguna fuente que los conecta a una persona específica en la comunidad de Tucson. Y esa conexión, el rastro del ADN del empleado de restaurante en los guantes del sospechoso, es exactamente el tipo de pista tangencial que Greg Rogers describió cuando habló de alguien con conexiones al servicio local, a la comunidad de Tucson, a personas que conocen el vecindario. La cuarta, la mochila Ozark Trail. El sospechoso eligió la mochila Ozark Trail de 25 litros deliberadamente. Es vendida exclusivamente en Walmart. Lo que parecía inteligente, una mochila de Walmart es genérica, común, difícil de rastrear a un comprador específico, se convirtió en el eje de semanas de investigación del FBI, revisando recibos de ventas de tiendas en Arizona y el suroeste del país. Y el sheriff Chris Nanos reveló esta semana que están ahora considerando que la mochila puede no haber sido comprada en Walmart en absoluto, que puede haber sido comprada en un mercado de reventa, eBay, Facebook Marketplace, Mercari, donde las transacciones pueden ocurrir en efectivo, con nombres falsos, sin registros de comprador verificables. Esa consideración, si la mochila fue de segunda mano, eliminaría el rastro del recibo de Walmart, pero crea un nuevo rastro diferente. El vendedor original, la plataforma de reventa, la fecha de la transacción, el precio de venta, y si el pago fue en efectivo físico o en transferencia digital, lo que puede tener su propio rastro de datos. El presidente Trump añadió un ángulo que ningún comunicado oficial había producido. Criticó a los investigadores por revelar públicamente que estaban usando el Signal Sniffer para detectar el marcapasos de Nancy desde un helicóptero. Dijo que no entendía por qué harían eso en términos de estrategia, que si el sospechoso puede hacer eso, el sospechoso diría que no va a dejar que ocurra. Trump tiene razón en ese punto estratégico. La divulgación pública del Signal Sniffer, antes de que hubiera producido resultados, le alertó al sospechoso de que el marcapasos de Nancy era una herramienta de rastreo activa. Y si el sospechoso tomó medidas después de esa divulgación para bloquear la señal del marcapasos, moviéndose a una estructura con suficiente material de construcción para bloquear la señal de Bluetooth de baja energía, eso explicaría por qué el Signal Sniffer no ha producido la detección que los investigadores esperaban. El número es 1-800-CA-LLF-BI. Las pistas van a tips.fbi.gov. La recompensa de $1.200.000 puede ser pagada en efectivo, en un lugar neutral, sin identificación
sin preguntas. Nancy Guthrie lleva 32 días desaparecida. El sospechoso manipuló 4 piezas de evidencia: la cámara del timbre, la cámara Nest, los guantes, la mochila. Y cada una de esas 4 manipulaciones le dice al FBI y algo que el sospechoso no quería que supieran. El ADN en los guantes lleva a un restaurante local. La mochila lleva a un mercado de reventa. Las cámaras llevan a un sospechoso que sabe demasiado sobre forense para ser amateur, pero no suficiente para ser invisible. El giro de la evidencia manipulada no es aterrador porque el sospechoso sea invencible. Es aterrador porque alguien con ese nivel de preparación todavía cometió 4 errores. Y el FBI los tiene todos.